Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer siempre, como lo digo en cada sermón, tener el grato gusto de poder presentar la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Sé que no soy el más adecuado, hermanos. La palabra me dice que soy siervo inútil, pues la tarea que se me ha puesto está hecho. Pero que sea el Señor hoy utilizándonos y guiándonos a través de su palabra para encontrar el consejo sabio de ella. Quiero que se vaya a la primera epístola a Timoteo por el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Como antesala, hermanos, quiero hacerle un pequeño spoiler y vamos a encontrar algo tremendo en estos dos versículos, que creo que muchos hemos leído esta parte y los hemos pasado, los hemos obviado, pero el contexto, hermano, está rico en realidad de mucho contenido bíblico y teológico. Así que vamos a enfocarnos en estos dos versículos y qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirle a Timoteo y qué le puede decir también esta palabra a la iglesia el día de hoy. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, vivimos en tiempos donde el cansancio emocional y el cansancio espiritual está latente. Y con esto, hermanos, se produce el desánimo y el enfriamiento espiritual dentro de las iglesias, dentro de los corazones de muchos creyentes. Las responsabilidades, las luchas personales y las dificultades de la obra de Dios pueden producir en el corazón del creyente desánimo. ¿Y por qué causa, hermano? Porque nos hemos enfocado más en las tareas que en Cristo Jesús. No quiero decir con esto que la tarea o la obra que Cristo ha encomendado a nosotros no sea importante, pero esta tarea en realidad tomará sentido si estamos nosotros cimentados en Cristo Jesús. No solo los pastores, hermanos, enfrentan esta realidad, sino todo aquel que sirve al Señor. La carta de Pablo a Timoteo nos muestra cómo Dios anima, fortalece y reafirma a los siervos del Señor cuando la carga es demasiado pesada. Pero ¿sabe qué? Para Cristo, hermanos, no hay carga pesada. En esta carta, hermanos, encontraremos entonces, y a través de este pasaje, un llamado, hermanos, a recordar quién nos llamó, cuál es nuestra esperanza y de dónde proviene nuestra fuerza. Oremos. Señor Padre Celestial, ya hemos orado anteriormente, Señor. El pastor César oró por el sermón, pero quiero encomendarme, Señor, en tus manos para exponer tu palabra. Que lo que se vaya a reflejar aquí, Señor, sea tu palabra y no sea, Señor, palabrería de Norman, Señor. Padre, quita de mis labios, Señor, toda palabra corrompida, Señor, que no venga de ti, Señor, y que pueda alterar tus escrituras, Señor, porque de otro modo, Señor, seré llamado anatema. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Perdona a la iglesia por sus pecados, Señor, y que sea tu palabra, Señor, reafirmándonos y animándonos continuamente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Para entender esos dos pasajes, hermanos, esos dos versículos, es necesario irnos al contexto general, no solo de la carta, el inmediato, sino el contexto general acerca de quién es Timoteo, por ejemplo, y por qué esta salutación del apóstol Pablo. ¿Y quién era Timoteo? Bueno, Timoteo era un joven de una región llamada Listra, que lo que hoy se considera una parte de Turquía. Timoteo, hermanos, era de madre y abuela judíos, y su padre era griego. Vea qué interesante esta mezcla. Podríamos decir entonces que Timoteo es un híbrido entre una parte de la familia creyente y una parte no creyente. Y esa es la situación por la cual el apóstol Pablo, hermanos, decide utilizar a este varón, porque puede relacionarse tanto con judíos como también con gentiles. Pablo nos muestra, hermanos, en 2 de Timoteo 1:5,
el recuerdo que le hace a Timoteo que fue instruido en las Escrituras desde la niñez. Y esto, hermanos, por su abuela y por su madre, su abuela Loida y su madre Eunice. Fue instruido en las Escrituras, hermanos, o sea, en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas. En esto fue instruido Timoteo, pero necesitaba esa pieza faltante, la misma que le faltaba a Cornelio, que era el conocimiento de Cristo, el verdadero evangelio. El registro de Lucas, hermanos, en Hechos 16, 1 al 3, voy a dar una serie de versículos. Usted puede ir apuntándolos, no los vamos a tocar todos, pero es parte del contexto. Nos muestra que Timoteo es un joven discípulo en la fe cristiana y que los hermanos de Listra, hermanos, dan buen testimonio de Timoteo. Oiga bien esto, no es Timoteo el que da buen testimonio, ni el que anda hablando de que él es buen cristiano. Son los hermanos de Listra que han dado buen testimonio de él. Es probable que Pablo lo haya conocido a Timoteo en su segundo viaje misionero, junto al lado de Silas. Aunque su conversión, hermanos, pudo haber sido el resultado en realidad de su primer viaje junto a Bernabé, ya que estos estaban en una región predicando a los judíos, en la región de Liconio. Y estos, hermanos, cuando predicaban a Cristo el Señor y a este resucitado, miraban con denuedo los gentiles y los judíos, cómo esos tenían grandes palabras para ellos. ¿Saben qué hicieron los sacerdotes de aquel lugar? Los doctos de la ley amenazaron a Pablo y a Bernabé y quisieron matarlos. Pablo y Bernabé tienen que huir de esta región de Iconio y pasan entonces a Listra. Y en ese momento comienzan a evangelizar ahí, y ahí donde posiblemente, hermanos, se convierte también al cristianismo Loida y Eunice, las cuales harán su tarea en Timoteo. Vea cómo se va armando todo este contexto aquí. Pablo, hermanos, cuando va a Listra en su segundo viaje misionero, al lado de Silas, encuentra este testimonio de Timoteo acerca de los hermanos, qué están diciendo de él. Y ven las cualidades entonces de este joven verdaderamente cristiano, un joven que está profesando la fe y predicando a muchos en aquella región. Pablo quiso llevarlo consigo para instruirlo y formarlo como discípulo en la labor evangelística y prepararlo para el ministerio del pastorado y del magisterio, para que enseñara a otros hermanos cómo debían ser instruidos bajo la sana doctrina. Desde ese momento entonces Timoteo comienza a ser participante, compañero de milicia con el apóstol Pablo durante estos dos viajes misioneros últimos, su segundo y tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, también envía a Timoteo, ya no solo como parte del ministerio juntos, sino que Pablo cae preso al igual que con Timoteo, pero Timoteo sale libre. En este momento, hermanos, Pablo envía a Timoteo con cartas para las iglesias como representante de Pablo y del evangelio. Y Timoteo va con estas cartas entonces para poder, hermanos, hacer que la iglesia vaya de acuerdo a las escrituras y a lo que Cristo demanda de nosotros. Cabe resaltar entonces que si Pablo mandaba estas cartas, hermanos, es porque no había un orden en las iglesias. Y es la necesidad entonces de que haya misioneros, es la necesidad de que hayan hombres preparados, es la necesidad de que hayan hombres de buen testimonio, aptos para enseñar. Y este es Timoteo, hermanos. Motivos por los cuales Pablo escribe esta carta a Timoteo. La carta a Timoteo, hermanos, son conocidas como epístolas pastorales. Sus propósitos principales fueron, tres propósitos principales de las dos cartas: fortalecer a la iglesia en Éfeso, animar a Timoteo en su labor pastoral, y número 3, dar instrucciones para el orden y la sana doctrina en la iglesia. Tres cosas básicas que pide el apóstol Pablo para Timoteo, que si usted se sumerge en estas dos cartas, ya con este contexto, usted tiene abierto el panorama para poder entonces hacer un estudio bíblico. Quizás alguien se pueda preguntar el día de hoy, ¿necesita la iglesia hoy este mismo orden? Este mismo orden que Pablo está solicitando para Éfeso, este mismo orden que Pablo manda a Timoteo para que lleve estas cartas a Corinto, a Filipo. ¿Será que la iglesia hoy en día necesita también, hermanos,
ordenarse de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está expresando a Timoteo? Es una pregunta ahí para analizar. ¿O será demasiado exagerado pensar, hermanos, que muchas de las situaciones que también ocurren en el tiempo del apóstol Pablo y Timoteo están latentes el día de hoy? ¿Será que hoy no se pelea con falsas doctrinas? ¿Será que hoy no se pelea con abusos dentro de la congregación por un liderazgo abusivo contra la iglesia, imponiéndole doctrinas o situaciones en las cuales debe favorecer únicamente a la familia pastoral? ¿Serán situaciones latentes estas o será una exageración del apóstol Pablo en esta carta? ¿O quizás solo era lo de aquel contexto? Es para que reflexionemos el día de hoy. Hermanos, en Éfeso, en aquel entonces, habían problemas particulares dentro de la iglesia. Número uno, hermanos, sabía que el culto de los domingos era una fiesta de desfile, donde a ver quién presentaba su mejor atuendo. Principalmente las mujeres se vestían, dice, con ropa costosa, con joyas, ya que Éfeso es una ciudad de mucho poder adquisitivo, una ciudad de mucho comercio. La gente osaba decir, tanto tengo, tanto vales. Y hermanos, era también el expresar a la congregación, humillar a la gente por no poder vestirse a la altura de otros. Este es uno de los grandes problemas que hay en la iglesia. Había un sesgo, como en muchas iglesias hoy en día. Yo no puedo mencionar nombres para no decir directamente por ética, pero hermanos, hay iglesias donde en esta parte se sientan los de la alta alcurnia y aquí, hermanos, los de pocos recursos. Y usted puede ver en Santiago que este es uno de los problemas también que él está tratando en la iglesia de los judíos. Si entramos entonces al cuerpo del sermón, hermanos, hay otras más situaciones aquí, como las falsas enseñanzas, los desórdenes morales y sexuales dentro de la congregación. Hay también otros puntos importantes, como estos hicieron doctrina, hermanos, acerca de cosas que no debían de comer. Cuando ya vimos en el sermón anterior que prediqué, la visión que recibe Pedro, que todo lo que el Señor ha limpiado no lo llamemos inmundo. Y eso está hablando acerca del contexto judío y el contexto gentil, pero también de los alimentos, hermanos. Ya no era posible estar haciendo sesgo, no solo de lo económico, sino también de lo que comemos. Otra de las doctrinas que se levantó, hermanos, era que ya no era necesario casarse, ni tampoco tener hijos. Nada fuera de la realidad del día de hoy, ¿verdad? Nada fuera de la realidad. Y esto, hermanos, lo estaban haciendo ley dentro de la iglesia. Pero el sexo ilícito, de eso sí no hablaban nada. De eso sí lo podían hacer y practicarlo. Si entramos entonces, hermanos, a los versículos que vamos a tocar en esta ocasión, dos porciones. Pablo, hermanos, en el contexto inmediato, se encuentra ya libre de su primer encarcelamiento. En este momento que él es libre, pasa dejando a Timoteo por Éfeso y él se va hacia Macedonia a cumplir su labor ministerial. Pablo se da cuenta, hermanos, llega a oídos de él que la situación en Éfeso se está tornando algo difícil. Usted puede leer la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo tiene que corregirlos duramente y decirle que antes estaban muertos en delitos y pecados y que ahora en Cristo Jesús son nuevas criaturas. Pablo sabe qué situación se está desenfrenando en Éfeso y qué situación Timoteo también está pasando en este momento. El versículo 1, hermanos, comienza: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo se presenta en esta porción bíblica, hermanos, con el ministerio al que él ha sido llamado, al apostolado, haciendo énfasis por quién fue llamado. La pregunta es: ¿por quién fue llamado Pablo? Ahí nos dice: Pablo, apóstol de ¿quién? De Jesucristo. La palabra apóstol aquí, hermanos, proviene del griego strong, apóstolos, que quiere decir embajador o un enviado representante del evangelio. Entonces podemos decir que Pablo, entonces, como apóstol, es el representante, el embajador del evangelio. ¿Y qué es un embajador, hermanos? Es alguien que vela por los intereses de aquel que lo ha enviado y que esos intereses se cumplan a cabalidad. Esa es la labor de un apóstol. Hoy en día la labor de un apóstol, hermanos, ¿qué es?
ir a decir unas cuantas palabras y cobrar un buen billete. Y si usted lo manda a traer de otro país, no hay que pagarle el mejor vuelo. Hay que ponerle una agua sodificada para que él no le vaya a caer mal esa agua. Ese es el tipo de apostolado de hoy en día, hermanos. Ahora, la palabra sería, ¿está vigente en realidad el ministerio apostólico hoy en día? ¿Estará vigente? Pablo no está llamando a Timoteo, hermanos, aquí en la carta, a ser apóstol, ya que este oficio fue parte del fundamento apostólico establecido únicamente por Cristo, el cual dejó de ser vigente después de que Cristo ascendió a los cielos. Más bien, lo que Pablo está haciendo aquí es recordándole a Timoteo la autoridad con la que tiene que presentar el mensaje a Éfeso. Y le hace hincapié en que recuerde el llamado que ambos comparten en el ministerio pastoral y evangelístico. Ese es el llamado que le está haciendo Pablo. Por eso él se presenta como apóstol de Jesucristo, recordando cuál es su ministerio. Timoteo, yo soy apóstol. ¿Quién eres tú? También eres compañero mío de milicia, así que acuérdate del ministerio al que fuiste llamado. Hermanos, si no todos en la congregación somos llamados a ser pastores o maestros, pero sí muchos aquí somos llamados al servicio. Y debería ser ese el fin de todo cristiano, ser llamado al servicio. Y si el Señor nos tiene hoy aquí, hermanos, en una congregación, es porque Él quiere que le sirvamos. Y ese será el fruto genuino de un verdadero cristiano, el darse al servicio. ¿Y en qué puedo servir en la iglesia? Podría decir usted. Bueno, hay diferentes ministerios. Justo ayer hablamos con el pastor que si nos ponemos a analizar, la iglesia, hermanos, no puede envidiarle nada a otras iglesias. Tenemos varios ministerios. La cosa es, ¿en cuál de ellos está usted listo para servir? ¿En cuál de ellos usted se está preparando para poder ejercer este servicio? A esto está llamando Pablo. Ese es el mensaje para nosotros hoy en día. Pablo entonces hace hincapié a Timoteo y le dice que Dios mismo es quien llama al ministerio y reparte los dones. No es el hombre, hermanos. No es la imposición de manos del pastor. No, es Dios quien da este llamado. Es Dios quien incomoda los corazones. Es Dios quien lo trajo a usted hoy aquí. Y Pablo eso le está recordando. Esto también nos enseña, hermanos, que el ministerio no es iniciativa humana, sino un llamado divino. Y los apóstoles hoy en día son falsos, hermanos, porque no tienen un llamado en realidad divino. Tienen un llamado a enriquecerse y, hermanos, a predicar muchas veces falsas doctrinas. A estos son considerados herejes. Usted puede ver ahí en la primera carta de Timoteo 1, versículo 19 puede ir, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, de la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Y quiénes son esos que naufragaron, hermanos? Estos que se creían que tenían estos dones y talentos. Y mire, ahí le menciona dos personas en el versículo 20, los cuales son Himeneo y Alejandro. Y vea lo duro del apóstol Pablo aquí y lo que hace él: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y ese es el peligro, hermano, de predicar falsas doctrinas, que seremos entregados a Satanás para que nos zarandee, para que no aprendamos a blasfemar. Estas son, hermanos, las advertencias que Pablo está dando a Timoteo, pero también Pablo lo está animando. El doctor Juan Calvino nos dice, hermanos, acerca del comentario a 1 Timoteo 1 y 2, y nos dice: Pablo afirma su apostolado no por elección propia, sino por mandato de Dios, porque el llamado divino es lo que sostiene al siervo. Escucha lo que dice Calvino: el llamado divino es lo que sostiene al siervo en los días difíciles. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Pablo le está recordando a Timoteo cuál es su llamado, para que éste pueda fundamentarse y sedimentarse de una vez por todas en Cristo Jesús, del cual nunca se desviará. Aunque el desánimo sea latente, hermanos, nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús, y ese desánimo entonces desaparecerá si creemos en Cristo el Señor.
La siguiente porción del versículo, la porción B, nos dice que es por mandato de Dios nuestro Salvador. Y ese es el segundo punto, hermanos. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios nuestro Salvador. El primer punto del sermón fue, hermanos, llamados al ministerio por un llamado divino. Y el tema del sermón, disculpe que no se lo diga, ahí está, un llamado de ánimo y fortalecimiento espiritual. Entramos al segundo punto, hermanos, y Pablo afirma que su llamado fue, hermanos, por mandato de Dios y no por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque conocemos quién era Pablo. ¿Quién era Saulo, hermanos? Era perseguidor de la iglesia. El principal, hermanos, representante de los mártires es Pablo, haciendo de Esteban, hermanos, el primer mártir, el cual fue apedreado, el cual él consintió en su muerte, el cual recogió como trofeo las ropas de este varón. Hermanos, esto es algo que va a estar pegando y pegando y pegando en el corazón de Pablo durante todo su ministerio, ya que él arrastraba esto que había cometido y recordaba cuán preciosa era la vida de Esteban y lo que él había hecho. Pero lo que él había recibido de gracia, hermano, por mandato de Dios, ahora él lo está presentando también de gracia para con Timoteo. Y eso que está afirmando Pablo aquí. Si nos vamos al contexto, hermanos, en Hechos 9:4, nos muestra el encuentro que Pablo tiene con Cristo el Señor. Y mientras Pablo caía a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y la palabra que utiliza ahí, Saulo, Señor, hermanos, es Kyrios o Curios, que quiere decir amo, dueño, Señor. Y Pablo, hermanos, está diciendo esto de Cristo, aquel que él odiaba, aquel que él se había, hermanos, capacitado con cartas de los del Sanedrín para arrastrar por las calles a los cristianos. Este es Pablo. Este es Pablo, y ahora está llamando a Cristo Señor. Y vea lo que le dijo. Y le dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no está persiguiendo a la iglesia, hermano. Está persiguiendo a Cristo. Y por eso tiene un confrontamiento con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es la actitud de Pablo, hermanos? La misma actitud de Isaías, la misma actitud de Moisés. Caer a tierra, hermanos, por la presencia santa del Señor. En Hechos 9:15, hermanos, la confirmación del Señor llega a Ananías. Este mismo Curios, hermanos, está hablando a Ananías y le confirma lo siguiente. Y le dice: ve a Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Este es el ministerio de Pablo, hermanos, apóstol a los gentiles. Vea qué interesante esto. Usted puede seguir leyendo Hechos 11 y verá que por motivos de lo que había pasado con Esteban, los cristianos se escandalizaron y fueron esparcidos por toda la región de aquella área de Asia e incluso hasta Europa. ¿Y qué cree? ¿Quién fue el que ocasionó esto? Fue Pablo. Pero Dios tiene un propósito, hermanos, para la vida de Pablo: ir a fundar iglesias a todos aquellos cristianos que se esparcieron. Ven cómo Dios todo lo hace real y genuino, y que el llamado, hermanos, en realidad es divino. No proviene de lo que el hombre quiere hacer, viene de lo que Dios ha estipulado en el corazón del hombre para que éste haga. Pablo entonces nos recuerda su llamado y se lo hace entender a Timoteo de una vez por todas acerca de cuál es el ministerio y el resultado que tiene la gracia y la misericordia de Dios en su vida. ¿Acaso no podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, con Saulo? ¿Cómo es posible que este hombre, que era un criminal, era un hombre que hacía muchas matanzas, ahora pueda ser instrumento útil del Señor? Y esto es lo que pasa, hermanos. Estas son las cosas que debemos nosotros profundizar en la fe. Que en realidad hay cosas que son inexplicables. Hay cosas que no se pueden llevar a la razón ni a filosofar. Hay cosas que dependen únicamente de la fe. Porque ¿cómo es posible que alguien sea impactado por el Señor? ¿Cómo usted puede explicar esto? ¿Cómo un resplandor
hace cambiar su perspectiva. Esto tiene que ser obra de alguien supremo. Como le digo, esto no se puede llevar a la razón. Esto se debe creer únicamente en fe. Pablo lo está experimentando y le está diciendo a Timoteo que él es producto de la gracia y de la misericordia de Dios, que es el misterio del Evangelio. La gracia y la misericordia. Así que si hoy, hermanos, estamos aquí, es porque Dios nos ha traído por su gracia y su misericordia. Y si eres un cristiano, Dios te ha encomendado a una labor especial dentro de la iglesia. Somos llamados a servir, no todos al ministerio pastoral, como lo dije anteriormente, pero sí a los diferentes ministerios que hay en la iglesia. Usted puede servir, hermanos, incluso estacionando los carros. ¿Usted cree que esa no es una forma de servir? De que usted puede estar bien sentado aquí mientras su carro está bien estacionado. No le está impidiendo allá afuera a la gente el que pueda salir de sus casas. Eso es un servicio, hermanos. Y así hay muchos más. El apóstol Pablo, hermanos, hace énfasis de su testimonio y cómo él ha sido regenerado. Y usted puede ver este contexto ahí en el primer capítulo de la primera carta de Timoteo, y lo puede ver del versículo 12 al 17. Pablo muestra su ministerio. Y vea, leeré el primer versículo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Vea lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Hermanos, y es que es Pablo animando a Timoteo a que se presente como siervo fiel. Pablo no fue un siervo fiel, hermanos, pero dice que Cristo lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Hermanos, yo quiero que se haga una pregunta el día de hoy. ¿Quién era el consejero de Pablo? ¿Se ha indagado usted un poco en las escrituras? ¿Quién aconsejaba a Pablo? ¿Quién le decía a Pablo, Pablo, lo que estás haciendo está mal? ¿Quién le mandó una carta a Pablo para decir, haz esto en esta iglesia y haz esto en la otra iglesia? ¿Quién se la mandó? ¿Quién, hermanos? No hay registro de eso. No había alguien que animara a Pablo. ¿Y quién era entonces? Mire, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas veces la gente está esperando que vaya alguien a animarlo y le dé palabras de aliento, que no está mal. Pero hermanos, la primer palabra de aliento viene de aquí, de las escrituras. ¿Y qué nos está pasando el día de hoy? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Queremos el consejo del hombre o queremos el consejo real de Dios, nuestro Salvador? Es para que analicemos un poco y reflexionemos, hermanos, de repente cómo es que hemos caído en desánimo. Y nos desanimamos porque quizás el pastor no nos ha visitado. Pero ¿usted sabe qué situación tiene el pastor? ¿Quién anima al pastor? Esa es una muy buena pregunta que tenemos que plantearnos acerca de este mensaje. ¿Quién anima a los pastores? ¿Ah? El pastor da consejería, el pastor ora por los hermanos, pero ¿quién le da consejería al pastor? ¿Quién ora por el pastor? ¿Ve la necesidad de esta carta entonces para la iglesia? No solo es para Timoteo como pastor, es la necesidad que el pastor también necesita de parte de la iglesia. Que la iglesia también se preocupe por la persona que vela por la palabra del Señor. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, ciméntate en Cristo, nuestro Señor, nuestra fortaleza. El segundo punto de este sermón, hermanos, es Cristo es nuestra esperanza. Cristo, nuestra esperanza. Y vea, Pablo anima a Timoteo recordándole que Cristo es su esperanza. Ya lo vimos allí en el versículo 12. Y le dice, hermanos, que separado de Cristo, como le dice a los discípulos en la vid, ¿qué puede hacer, hermanos? La vid, el pámpano separado de la vid, no puede hacer nada, sino solo ser pisoteado en la tierra. Timoteo, si tú no estás en Cristo, si Cristo no es tu esperanza, Timoteo, lo que te espera es que te pisoteen todos. ¿Y sabe que este fue uno de los fracasos del ministerio de Timoteo? Cuando él fue enviado a Corinto, Corinto abusó de Timoteo y lo trató mal, hermanos. No tuvo en cuenta que Timoteo era una autoridad mandado por el apóstol Pablo. Tuvo en poco la juventud de Timoteo Corinto y lo despreció
como pastor. Por eso es que es el desenfreno de Corinto y por eso es la necesidad de que Pablo mande estas 2 cartas a Corinto. La verdadera esperanza, hermanos, viene únicamente de una persona y esa persona es Cristo el Señor. Cristo es el que da sentido a la vida. Él es la verdadera esperanza y aún después de la muerte, esto, hermanos, es en realidad la vida en Cristo. Que aún sabiendo que después de la muerte tenemos una esperanza eterna. Hermanos, Pablo le está diciendo con esta porción, Jesucristo nuestra esperanza, le está diciendo la importancia del Evangelio. La importancia de predicar únicamente el Evangelio, porque es lo que trae esperanza al corazón del creyente. Hermanos, Pablo conocía las debilidades de Timoteo y sabía las luchas que éste tenía. Y déjenme mencionarles algunas. Número 1, la falta de reconocimiento de su autoridad. Era algo con lo que Timoteo luchaba. Y ya lo vimos, hermanos, que en Corinto fue tratado de esta manera. Y él luchaba con esto por ser joven. Se cree que Timoteo, cuando le envían esta carta, Pablo, él tiene alrededor de 35 a 40 años. Es considerado un joven todavía y eso me da alegría porque tengo 35 yo. Entonces todavía soy un joven considerado que me pueden enviar una carta para corregirme en este aspecto. Pero vea qué interesante. Aquí está Timoteo y Pablo le recuerda que uno de los problemas que él tiene es la falta de autoridad. Y es necesario, Timoteo, ahora que te fajes entonces y que ejerzas el llamado divino con el que el Señor te ha puesto en ese ministerio y que empieces a hablar con autoridad. Y la autoridad que le pide el apóstol Pablo, hermanos, no es de aquella que somete y castiga a la congregación, sino la autoridad de predicar con el ejemplo. Y no tener temor, hermanos, porque la palabra de Dios, hermanos, echa fuera todo temor. Y si estamos en Cristo y en su evangelio, ¿a qué podemos temer? Podrá venir, dice el apóstol Pablo en Romanos, pestilencia, hambre, desnudez, persecución, muerte incluso, y nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Esto le recuerda a Pablo. Número 2, hermanos, alguna de las partes débiles de Timoteo es que su carácter era débil. Timoteo era sensible, era una persona muy tímida. Y Pablo le recuerda esto: Timoteo, si Cristo te ha llamado, Cristo te da la fortaleza para que tú te pares delante de la congregación. Hermanos, no es fácil pararse aquí. Ya nosotros como pastores tenemos ya alrededor de unos 5 o 6 años de estar predicando en la iglesia. Y aún así, hermanos, nos tiembla la voz al pararnos aquí por la responsabilidad de traer el evangelio. Si continuamos, otro de los problemas que tenía Timoteo, hermanos, era el enfrentar, valga la redundancia, los problemas frente a la iglesia. Y el ejemplo de Corinto. Sus debilidades también, hermanos, físicas. Pablo le recuerda a Timoteo que se cuide de su problema estomacal y de que tome vino para que pueda corregir esos dolores estomacales. Y eso lo puede ver usted ahí en 1 Timoteo 5:23. Pablo entonces anima a Timoteo, hermanos, conociendo todas esas debilidades de él, lo anima a que se mantenga firme, aun cuando la labor se torne difícil. Hermanos, todos los que estamos aquí, que hemos sido llamados a la iglesia, en algún momento nuestro trabajo se tornará difícil. Y eso es algo que lo tiene que tener por sentado. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Las aflicciones, hermanos, devoran a líderes, devoran a pastores, devoran a una iglesia, siempre y cuando ésta no está en Cristo. Si la iglesia permanece en Cristo, hermanos, podrá venir cualquier aflicción. Cristo nos ayudará a soportar esta carga porque Él va con nosotros también cargándola. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Le dice en 1 Corintios 15:58. Vea qué interesante este contexto, porque eso va para Timoteo, diciéndole, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Así que esfuerza, Timoteo, esfuérzate. Y un verdadero líder, hermano, no es medido por los resultados que pueda tener. Quizás en este sermón, hermanos, me he preparado alrededor de 15 horas para poder exponerle esto a usted. Y quizás yo no tenga resultados hoy, pero ese no es mi trabajo.
Ese es trabajo del Espíritu Santo, el hacer los resultados. Mi trabajo es pararme aquí y exponer las Escrituras y que fielmente sea transmitido el Evangelio. Lo demás es obra del Señor. Y el Señor añadía, hermanos, a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero los apóstoles, los discípulos, predicaban el Evangelio, al igual que estos otros hombres como Esteban y ahora Timoteo y Pablo. Pablo entonces nos hace saber que la obra, hermanos, aunque se torne difícil en ciertas ocasiones, nuestra esperanza no está en los resultados, sino únicamente en la persona de Cristo. Y así lo afirma el Catecismo de Heidelberg en su primera porción. Y nos dice que nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador, Jesucristo. ¿A quién pertenecemos, hermanos? A nuestro fiel Salvador Jesucristo. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Eso es lo que hace Cristo en el siervo. Y el siervo debe estar confiado, hermanos, aunque venga el desánimo. Debe ser fortalecido espiritualmente en la palabra a través de Cristo. Por eso Pablo puede decir con seguridad ahora esto: Jesucristo, nuestra esperanza. No solo la esperanza de Pablo, ni la esperanza de Timoteo, la esperanza de la iglesia. Ese es el mensaje a la iglesia. Cristo es nuestra esperanza. Alejados de Cristo no podemos hacer nada. El punto número 3, hermanos, para ir aterrizando, está en la gracia sostiene a los siervos. La gracia es la que sostiene a los siervos. Pablo expresa una relación profunda para con Timoteo. Y su relación, hermanos, no solo es una relación de colaboradores, una relación de compañeros de milicia. No, la relación de Pablo va mucho más allá. Vea, estamos en la salutación nada más, hermanos. Estamos entrando apenas al segundo versículo y hemos visto cuánto contenido hemos abarcado. Vea qué riqueza hay en la palabra. Ahora, esta salutación está dirigida para alguien en especial, a Timoteo. Y vea lo que dice, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Vea cómo trata el apóstol Pablo. No es su compañero, no es solo aquel hermano en Cristo. Le dice que es su hijo en la fe. ¿Qué le está queriendo decir Pablo a Timoteo? Timoteo, recuerda de dónde vienes. Recuerda que sí, somos compañeros de milicia y tú eres fruto del ministerio al cual el Señor me encomendó. Timoteo, tú eres el resultado del evangelismo. Tú eres el resultado de lo que Cristo hace en un hombre. Tú eres el resultado de aquel que ha sido capacitado y que ahora Cristo lo ha llamado a ejercer un oficio en la fe. Por eso Pablo le dice verdadero hijo en la fe. Pablo, hermanos, fundó a Timoteo en la fe, en la enseñanza de las Escrituras, trayendo a conocimiento el Evangelio de Cristo. Y es por eso que ahora lo está encomendando a una labor en especial. Pablo le recuerda entonces que él viene de Listra y que ahora no solo es consejero en esta región, sino ahora en Éfeso. Ha sido puesto aquí para llevar el orden a la iglesia. Timoteo, pero para que tú presentes orden en la iglesia, principalmente tienes que ordenarte a ti. Si no, ¿de qué manera entonces vas a ordenar a los demás? Pablo conocía las fortalezas y las debilidades de Timoteo y lo aconseja, hermanos, empleando palabras pastorales a Timoteo. Pero no solo palabras pastorales, hermanos, sino palabras de amor de un padre hacia un hijo. Y lo que haría cualquier padre aquí, creo yo, al conocer que su hijo anda por un mal camino, ¿qué hace? Le da el consejo sabio, hermanos. No te vayas por aquí, vas a tropezar. Consejo de vida. ¿Y para qué es eso, hermanos? Para que su vida pueda ser próspera. Esto está haciendo Pablo con Timoteo, aconsejándolo que se vaya al evangelio y que se refugie en Cristo y en su gracia, lo cual lo va a hacer caminar en orden. Esto nos enseña una verdad importante, hermanos. Antes de fortalecernos o de fortalecer, a otros, debemos fortalecernos a nosotros mismos. ¿Cómo puede alguien, hermanos, una pregunta, cómo puede alguien sin comunión con Dios guiar espiritualmente a otros? ¿Cómo puede alguien sin tener una vida devocional diaria
venir y expresarle a usted el consejo sabio del Señor? ¿Cómo puede venir alguien y pararse aquí en el púlpito y decir, vamos a ver a dónde nos da la palabra hoy? Y aquí vamos a leer: amados, por la gracia solicitud tenía escribirlos acerca de nuestra comunión y salvación. Judas 3, 1:3, ahí abrí. ¿Y qué comunión, hermano? En realidad estamos teniendo una comunión, si hasta ahorita estamos tocando la palabra. Esto le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, si te has descuidado en esta área, es necesario que te refuerces y te fortalezcas espiritualmente primero tú, para que puedas fortalecer a la iglesia. Hermanos, imagínense que Pablo no hubiese enviado estas cartas a Timoteo. ¿Qué hubiese sido de Éfeso? ¿Qué hubiese sido de Éfeso? ¿Qué hubiese sido de Timoteo? ¿Se hubiera estancado en el desánimo? ¿Hubiera dejado su ministerio, sus cargas, solo, hermanos, por el desánimo y el enfriamiento espiritual? Y esto es lo que ocasiona, hermanos, y esto es latente en la vida de la iglesia y aún en la vida de los pastores. Muchos de nosotros pasamos desánimos, hermanos. Aquí es difícil pararse y preparar el sermón, hermanos, aún cuando en la familia hay gente enferma, aún cuando hay tribulaciones, hay deudas, por ejemplo, o cosas que nos están haciendo perder el enfoque. Pero si nosotros nos fundamentamos en Cristo, hermanos, ninguna de estas cosas entonces nos perjudicará en el ministerio. La importancia de Pablo entonces con estas cartas es para animar a Timoteo, para que Timoteo pueda animar a la iglesia. Si Timoteo no es animado, ¿de qué forma anima a la iglesia? Sinceramente, hermanos, esta es tarea del Señor en Pablo. Porque ¿quién animaba a Pablo? Cristo mismo. Y le pone a Pablo en su corazón, anima a Timoteo para que éste no se desvíe. Entonces Pablo se presenta como padre espiritual, hermanos. Aquí se puede levantar una falsa doctrina que algunas congregaciones de acá afuera, alrededor, están haciendo con eso de la paternidad espiritual, donde abusan del feligrés, hermanos, y lo mandan a que le vaya a hacer la casa, que le vaya a cortar las uñas, que le compre un cafecito, que le vaya a hacer el almuerzo, que le lave el carro, que cuando llegue a la iglesia le limpie las zapatillas. Y esto es la paternidad espiritual que dicen ellos, y la fundamentan aquí por malinterpretar este texto. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. El pastor entonces puede decir, va, sos hijo mío, yo te formé, ahora dame pleitesía. Ojo, hermanos, que esto no viene de Cristo. Estas son las falsas doctrinas que usted puede leer del versículo 3 al 11 que estaban sucediendo en ese lugar. Cuídate de esto, Timoteo, le dice el apóstol Pablo. Iglesia, cuídese de esto. Por eso es la necesidad de predicar este tipo de sermones. El texto clave aquí, hermanos, para entender por qué Pablo aconseja a Timoteo y por qué Pablo lo ha enviado a Éfeso, está en Filipenses 2:20 al 22. Lo leo para usted. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y esto está hablando de Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Vea cuál es el interés de Timoteo, el interés por la congregación. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. Timoteo no buscaba lo suyo propio, buscaba el bien en fortalecimiento mutuo, la edificación mutua. Y sigue ahí, no lo que es, otra vez, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Hermanos, nosotros orgullosamente como padres podemos decir, aquí está mi hijo, puede llevárselo, él puede hacer esa labor, yo lo he criado de una forma que él se puede desempeñar en esta labor. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Hermanos de Éfeso, les envío a Timoteo, el cual se ha criado al lado mío y ha sido enseñado en la sana doctrina. Recíbanlo, porque él les va a enseñar las cosas que son necesarias. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo destaca a Timoteo y lo anima como un siervo excepcional, preocupado genuinamente por el bienestar de la congregación, a diferencia de los que buscan solo el bien propio. Timoteo tenía este sentimiento, hermanos, de edificarse junto con la iglesia, de crecer juntos mutuamente. Imagínense nosotros solo llenarnos de conocimiento teológico y no compartirlos. ¿Qué fin tiene eso? ¿Qué fin tiene eso sino exponer la palabra y traer entonces las riquezas de ella a la congregación? Eso lo está diciendo Pablo a Timoteo. Y en 2 Timoteo
2:1, Pablo le recuerda algo acerca de la gracia. Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esa es la palabra para hoy y el consejo para nosotros, hermano. Nuestro esfuerzo es en la gracia, en Cristo Jesús. Charles Spurgeon dice lo siguiente: el siervo de Dios puede debilitarse, pero siempre puede volver a la fuente de su fortaleza, el cual es Cristo Jesús y su gracia. Esto dice Charles Spurgeon, y es una realidad, hermanos. Pablo es lo que le está diciendo aquí en 2 Timoteo 2:1. Terminamos con esta sección, hermanos, del segundo versículo, que dice así. Volvemos a leerlo completo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Padre y de Cristo nuestro Señor. Vea qué interesante, porque es la salutación, es la entrada a la carta, y Pablo está dando la entrada con una bendición pastoral, que es lo que se hace al final de cada reunión en el culto. ¿Y qué le está diciendo Pablo en esta bendición pastoral, hermanos? Que recuerden la gracia, la misericordia y la paz que vienen de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo le está dando la doctrina esencial de la Trinidad a Timoteo aquí. Vea qué interesante eso. Le recuerda la gracia, el favor inmerecido de Dios que viene de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. La misericordia, que es la compasión y la ayuda diaria que proviene del Padre. Y la número 3, la paz, que representa el Evangelio, el cual trae estabilidad interior al creyente, que es el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Le está diciendo la Trinidad, la bendición pastoral de la Trinidad para Timoteo. Refúgiate en esto y enseña la Trinidad únicamente, al Dios trino, al Dios soberano, al Dios fiel, aquel que nos ha tenido y nos puso en el ministerio con llamado divino. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que tenga el cuidado de predicar únicamente a Cristo y a este resucitado, al Dios trino, recordándole que el ministerio depende de la provisión divina y no de las fábulas con relatos ajenos al Evangelio, sin fundamento espiritual, como algunos enseñaban. Usted puede ir a ver siempre, como le dije ahí, las advertencias contra las falsas doctrinas. La aplicación, hermanos, entonces, de lo que hemos aprendido hoy. Pablo nos llama y nos advierte a que si no estamos siendo fortalecidos por Cristo, el desánimo y el enfriamiento espiritual llegará a nuestras vidas. Y esto puede devorarnos. Esto nos puede llevar a caer en herejías también. Y nos puede llevar entonces a ser zarandeados por Satanás para aprender a no blasfemar al Señor. Con este pasaje podemos entender también que el mensaje de ánimo que Pablo dio a Timoteo es también para nosotros el día de hoy. Número 1, Dios nos llama a recordar que Él es quien nos llamó a este lugar hoy aquí y nos ha puesto en el ministerio, que Él es nuestra fortaleza y nuestra esperanza en cualquier tribulación. Número 2, este pasaje nos llama a poner nuestros ojos únicamente en Cristo el Señor y en su gracia, en su misericordia y en su paz verdadera, que nadie más la puede dar. Y esto es lo que hace Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y número 3, hermanos, Dios nos llama a fortalecernos en su gracia, y esto es diariamente, progresivamente, para poder ser llamados santos. No podemos servir en nuestras propias fuerzas, porque entonces vendrá el desgaste. Las luchas y las cargas serán aún más reales y eso nos desanimará. Pero la gracia y la misericordia y la paz son las que realmente nos llevan a cumplir nuestro llamado y con buen ánimo a hacer la obra a la cual Cristo nos ha llamado. Cierro con este pasaje que aparecerá en pantalla, que es para Timoteo y para la iglesia también. Efesios 1:3. Y vea, es para la iglesia de Éfeso, hermanos, también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Con qué bendición lo ha bendecido Cristo el día de hoy? Con la bendición del Evangelio, de la gracia, la misericordia y la paz, lo cual le llevará a reflejar que Cristo es nuestra esperanza.